Hoy exploramos el fascinante misterio del diluvio universal, una historia que ha cruzado culturas y generaciones. ¿Mito o realidad? ¿Existen pruebas de que esta gran inundación ocurrió realmente? Acompáñanos y no olvides suscribirte y activar la campanita para descubrir más. Con este video, damos inicio a nuestra nueva serie de videos titulada La Biblia tenía razón. En cada episodio, analizamos relatos bíblicos buscando evidencias históricas y científicas que podrían confirmar su veracidad. Te invitamos a un viaje lleno de descubrimientos y misterios. El relato del diluvio universal no es exclusivo de la Biblia. Desde las antiguas culturas sumerias hasta la India, se encuentran historias de una gran inundación. Estas leyendas, aunque variaciones en cada cultura, describen un cataclismo que cubrió la tierra, similar a Génesis 6 a 9, donde Dios le ordena a Noé construir un arca para salvar a los seres vivientes. Estas historias podrían indicar una memoria colectiva de un evento real o el impacto de experiencias compartidas en tiempos antiguos. En el poema épico de Gilgamesh, un héroe llamado Utnapishtim sobrevive a una inundación devastadora tras recibir un aviso divino, construyendo un barco que salva a su familia y especies animales. Esta narrativa mesopotámica es paralela al relato de Noé en Génesis 6, 14-22, donde también se describe una construcción específica del arca. La similitud sugiere que la historia bíblica y este poema sumerio puedan compartir una raíz cultural o reflejar un evento cataclísmico experimentado en la región. Los geólogos han descubierto evidencias de megainundaciones en la historia de la Tierra. En varios puntos del planeta, se hallaron depósitos de sedimentos y estructuras geológicas que indican eventos de gran magnitud, aunque estos no cubrieron toda la Tierra como se describe en la Biblia. Esto lleva a pensar que si bien hubo grandes inundaciones, un diluvio universal total sigue sin pruebas concluyentes. Investigaciones en el Mar Negro sugieren que hace unos 7.500 años hubo una gran inundación cuando el Mediterráneo se desbordó, formando el Mar Negro como lo conocemos hoy. Esta catástrofe podría haber inspirado historias de diluvios en las culturas circundantes, incluyendo el relato bíblico de Noé. Al final de la última era glacial, hace aproximadamente 12.000 años, el derretimiento de enormes glaciares provocó un aumento abrupto del nivel del mar, causando inundaciones masivas. Este fenómeno geológico, documentado en diversas capas de sedimentos en costas y llanuras, podría haber sido el origen de los relatos sobre una gran inundación en muchas culturas antiguas. Según Génesis 8, 4, el arca de Noé encalla en el monte Ararat. Exploradores han buscado restos de madera u otros vestigios en la montaña, reportando hallazgos de estructuras similares a las descritas en la Biblia. Sin embargo, hasta ahora estos indicios no han sido validados científicamente, dejando la historia en un ámbito de fe y exploración. Excavaciones en la antigua ciudad sumeria de Ur revelaron una capa de sedimentos de unos 3 metros de espesor, indicando una gran inundación en el área. Esta evidencia de un diluvio localizado coincide con relatos sumerios y podría estar relacionada con el contexto geográfico del relato bíblico, aunque se trata de una escala menor que la inundación global de Noé. El Antiguo Testamento fue escrito en un contexto cultural influenciado por las historias sumerias. Génesis 7 describe una lluvia de 40 días y noches, un detalle también mencionado en textos sumerios. La recurrencia de estas inundaciones en Sumeria pudo haber moldeado tanto el relato bíblico como otras leyendas. La mitología griega relata una historia similar, en la que Deucalión y Pirra sobreviven a un diluvio enviado por Zeus. Estos mitos, con temas de renovación y castigo divino, también reflejan los elementos de Génesis, sugiriendo que las ideas de diluvios como mecanismos de purificación y renovación pueden estar enraizadas en muchas culturas antiguas. Las culturas nativas americanas, como los Hopi, los mayas y los aztecas, también hablan de diluvios catastróficos. Aunque no tienen conexión directa con el relato de Noé, la coincidencia sugiere que grandes inundaciones pueden haber dejado una huella profunda en las memorias culturales de muchas civilizaciones. Algunos estudiosos creen que el diluvio representa un simbolismo universal de limpieza y nuevos comienzos, un tema común en muchas religiones y culturas. Esto sugiere que, más allá de un evento físico, podría tener un significado espiritual reflejado en Génesis como una restauración de la humanidad.
Los cambios climáticos bruscos en la prehistoria, como el aumento del nivel del mar, generaron inundaciones regionales que habrían sido devastadoras para las civilizaciones costeras. Estos eventos pueden haber dado origen a los relatos del diluvio, como una representación de la inestabilidad de la naturaleza. El diluvio universal está en el centro del debate entre fe y ciencia. Mientras los creyentes ven en Génesis 7 una narrativa literal, los científicos requieren pruebas físicas. Este dilema resalta cómo las creencias y la investigación buscan interpretar la historia humana y divina. La Biblia especifica las dimensiones del arca en Génesis 6 y 15, con detalles que intrigan a los científicos. ¿Era posible alojar tantas especies? Las estimaciones de alimentos, espacio y recursos sugieren desafíos logísticos, provocando debates sobre la viabilidad de esta estructura. La historia del diluvio, según Génesis 6 a 9, plantea cuestiones éticas y de justicia divina. ¿Por qué Dios decide reiniciar la humanidad de esta manera? Esta narrativa refleja temas de castigo y redención que han sido discutidos en el pensamiento teológico. Textos antiguos de Egipto y Mesopotamia describen eventos cataclísmicos similares en época al relato del diluvio. Estas coincidencias geográficas y temporales pueden haber influido en la redacción de los textos bíblicos, enriqueciendo el relato en un contexto cultural. El agua es símbolo de vida y purificación. En Génesis, el diluvio se usa para limpiar el pecado y permitir un nuevo comienzo. Esto resuena en muchas religiones, donde el agua representa renovación espiritual. Desde las primeras obras literarias hasta el cine moderno, el diluvio universal ha sido recreado y adaptado, manteniendo su mensaje de advertencia y esperanza. Este relato se ha convertido en una historia arquetípica de supervivencia y fe. Aunque no existen pruebas definitivas de un diluvio global, los relatos de grandes inundaciones persisten. Estas historias inspiran a la humanidad a reflexionar sobre su relación con la naturaleza y los límites del mundo que conocemos. Los relatos del diluvio recuerdan que la humanidad vive en constante desafío con la naturaleza. Este tema ha cautivado generaciones, invitando a pensar en cómo nuestros mitos reflejan nuestras esperanzas y miedos. ¿Qué te parece el diluvio universal? ¿Crees que fue real o una leyenda? Deja tu opinión en los comentarios, y cuéntanos qué otros temas y misterios te gustaría ver en futuros vídeos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Suscríbete para más. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.